Somos lo que comemos definitivamente. Y en cuanto al tema de pérdida de peso, no debemos dejárselo solo al gimnasio. No pensar que si vamos 3 horas al gimnasio o que hacemos mucho ejercicio, vamos a perder más. ¿Ya? La idea es que todo esté balanceado. Dejar de comer grasas porque vamos a bajar más de peso no es adecuado. Todo tiene que estar equilibrado. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. ¿Los alimentos libres de gluten son saludables? Otra buena pregunta. El tema del gluten tiene una aclaración importante allí, Julián. Y es que hay personas que son sensibles al gluten, ¿cierto? O lo que se llama celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca, que son dos cosas diferentes. Los que son celíacos son personas que no pueden consumir gluten porque en extremo los afecta en su salud totalmente. Los que son sensibles al gluten no celíaco son personas que tienen sensibilidad intestinal y cerebral, pero la afectación no es tan grave como para dañar la salud humana a largo plazo de la persona, pero les ocasiona problemas en la piel y algunas molestias digestivas, digámoslo así. Entonces, el tema de los alimentos libres de gluten también se ha convertido en un mensaje publicitario. Los alimentos libres de gluten a veces están llenos de sustancias químicas, que son aditivos químicos, que son posiblemente mucho más dañinos para la salud humana que el mismo gluten. El consumo de gluten, digamos los alimentos ricos en gluten, los granos, digamos lo que es el trigo, todo lo que sea trigo, lo importante es consumirlos en su forma entera, no procesada. Entre menos procesado sea, si no se es celíaco o si no se tiene sensibilidad no celíaca al gluten, una persona puede consumir pan integral, ¿cierto? Siempre y cuando no sea muy procesada, por lo que dijimos anteriormente, entre más procesado sea un carbohidrato, mayor nivel de azúcar en la sangre va a haber en el sistema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de consumir alimentos con gluten? Se ha demostrado que las personas que consumen gluten, sobre todo en harinas que no son procesadas, tienen menor carga tóxica en el cuerpo. O sea, el gluten de alguna manera ayuda a disminuir la presencia de arsénico y otros metales pesados en el cuerpo. Eso es algo bastante interesante que recientemente se ha descubierto. O sea que una dieta baja en gluten no es recomendable para gran parte de la población. Solamente el 10% de la población mundial presenta algún nivel de celiaquía o de sensibilidad al gluten no celíaca, que no deberían consumir gluten en ninguna forma. Entonces, para responder claramente la pregunta, los alimentos libres de gluten generalmente contienen o más azúcar, en otras formas de azúcar como la maltodextrina, etcétera, o contienen aditivos químicos que son posiblemente más dañinos que el gluten. Entonces, si una persona no es sensible al gluten, perfectamente lo puede consumir. Perfectamente puede consumir pan, harina de trigo, siempre y cuando sea no procesada, como lo hacen en las zonas azules que mencioné hace un rato, Julián, que son las zonas del mundo donde la gente más vive. Consumen gluten, pero ellos mismos hacen su pan. Ellos no consumen pan blanco. Por ahí hay una expresión que dice que entre más blanco sea el pan, más cerca está la muerte, porque el pan blanco es un alimento ultra procesado y sobre todo cuando tú mezclas un pan blanco con mantequilla, es una mezcla mortal, porque aumenta el nivel de arteriosclerosis, ¿sí? Y ese exceso de azúcar que llega al hígado, el hígado lo almacena como grasa, y es una grasa que generalmente aumenta los tejidos adiposos y aumenta el índice de masa corporal, ¿sí? Bien, entonces, consumir pan, adecuado, pero preferiblemente integral, entero. Correcto. No pan blanco. No consumir gluten no es bueno. O sea, solamente para aclarar, y como ya lo dijo Juan,
para aquellos que son sensibles al gluten, en este caso los celíacos. Pero el resto es adecuado entonces consumirlo. Y mejor aún si nosotros lo pudiéramos elaborar, pero entero, completo. Muy bien, perfecto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Si una persona desea perder peso, ¿debe comer menos y ejercitarse más? Muy interesante pregunta también. Muy bien, Juan, ¿qué nos tienes para decir? Sí, Julián, eso estaba muy relacionado con lo que se hace aquí precisamente en Pilates. El hacer mucho ejercicio, pero restringiendo la ingesta calórica, tiene, digamos, consecuencias a largo plazo bastante grandes. No es cuestión de comer menos para tratar de perder peso. Hay que consumir buena cantidad de grasas, adecuado nivel de proteínas y carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos o aquellos que se convierten lentamente en azúcar, ¿sí? Por una sencilla razón, los estudios que se han hecho y se han publicado en los principales journals de investigación a nivel mundial, se ha verificado que las personas que consumen gran cantidad de carbohidratos y hacen ejercicio, y sobre todo carbohidratos muy refinados, cereales y todo esto, que son carbohidratos refinados, esas personas al principio por hacer ejercicio disminuyen peso, pero luego rebotan. Al término de 6 meses, entre un periodo de 6 meses y 3 años, vuelven a ganar el peso que perdieron. ¿Por qué? Porque el exceso de consumo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples o refinados, se va acumulando en el hígado como grasa. Entonces el hígado simplemente dice: ¿yo qué hago con este exceso de azúcar? Lo almaceno como grasa. La principal fuente de energía en el cuerpo humano es la glucosa, seguido de las grasas, ¿cierto? Que tienen un papel muy importante en los tejidos adiposos. Pero el problema no es la glucosa en sí, sino el exceso de glucosa en el sistema. Cuando hay exceso de azúcar en el sistema, el páncreas genera mucha más insulina para tratar de controlar esa avalancha, ese tsunami de azúcar que hay en el sistema. Y eso a largo plazo hace que mucho ejercicio, cuando hay un exceso o un desbalance en el consumo de esos 3 grupos de nutrientes, termine en un rebote del peso. La persona termina con el mismo peso que cuando comenzó o con más peso, y constantemente permanece con más hambre. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que hay que consumir proteína en un nivel adecuado. Se estima, según estudios que se han hecho recientemente, que las personas deben consumir 0.78 gramos de proteína por kilogramo de peso. O sea, una persona de 100 gramos de peso, de 100 kilos de peso, debería consumir 78 gramos de proteína, y de esos 78 gramos de proteína diarios, al menos 60 gramos se deberían consumir en una comida, ¿sí? Pero hay personas que consumen mucho más de los 78 gramos en el día de proteína, y un exceso de proteína también puede generar problemas. Obviamente la proteína, hay que considerar, hay 2 tipos de proteína: proteína animal y proteína vegetal. La proteína vegetal es buena, pero no contiene todos los aminoácidos que se necesitan, ¿sí? La quinoa y la soya, digamos que contienen los 9 aminoácidos esenciales, pero en términos generales la proteína vegetal no contiene algo que se llama leucina, que es un aminoácido que es esencial para la formación de músculo, y eso tiene mucho que ver con el ejercicio, para formar músculo. Las personas que tienen más de 65 años deben aumentar el consumo de proteína para evitar perder masa muscular. Entonces hay que tener un adecuado balance de grasas, proteínas de buena calidad y carbohidratos, principalmente que sean carbohidratos más complejos que refinados. O sea, en resumen, una persona que consuma demasiado carbohidrato y pocas grasas y exceso de proteína, es muy probable que termine con el mismo peso, y además esté haciendo ejercicio con el mismo peso
al final de un año, al final de 2 años o al final de 3 años, porque va a rebotar, ¿sí? El exceso de carbohidratos a expensas del consumo de grasas realmente no es bueno desde el punto de vista del mantenimiento del peso a largo plazo. Bueno, entonces, y aquellas personas que piensan que haciendo muchísimo ejercicio, pues van a bajar de peso, empezamos a entrar en riesgo. Además, riesgo de lesión. No son 3 y 4 horas de ejercicio que se hacen al día como pensarían muchos, o que tengo que sudar demasiado para perder peso, ya que si no sudo entonces no me va a funcionar. La idea es hacer un ejercicio balanceado, una hora es suficiente, una dieta equilibrada, con los nutrientes adecuados de buena calidad, ¿correcto? Y preferiblemente en el transcurso del día ser más activos. No vamos a pretender hacer en 2 horas, en 3 horas, toda la actividad física que deberíamos hacer a lo largo del día, ¿ya? Entonces, 1 hora de ejercicio y en el día recomendación, ser más activos, caminar más, moverse más, no usar tanto el vehículo, y más aún ahora que tenemos tanta congestión en las ciudades, tanta congestión vehicular, usar más las escaleras, menos el ascensor, por ejemplo, caminar más, no pasar tantas horas de pie, no pasar tantas horas sentado, alternar entre estar de pie, porque además de estar de pie estamos consumiendo una mayor cantidad de calorías, por supuesto. Entonces, invitación a ser más activos, invitación a no restringir tanto la dieta para bajar de peso, todo bien equilibrado, siendo más activos y haciendo el ejercicio balanceado, pues nos va a ir mejor, nos vamos a ver bien, vamos a tener una mejor salud. Bueno, creo que podemos pasar entonces a la siguiente pregunta. Entonces vamos en la número 8. La leche de vaca es el alimento perfecto de la naturaleza. Qué interesante. Bueno, esa es otra pregunta que es un poco controversial. Digamos que la leche de vaca pues tiene una gran cantidad de nutrientes, pero también contiene muchos antibióticos y muchas hormonas, sobre todo a partir de la industrialización de la producción vacuna y de los derivados lácteos, ¿cierto? Entonces, gran parte de los problemas relacionados con la inflamación, con lo que yo mencionaba hace un instante, que es la hormona IGF-1, que es una hormona que está detrás de muchas enfermedades, y sobre todo tiene mucho que ver con el consumo de lácteos. Hay personas que tienen síntomas de artritis, síntomas de enfermedad cardiovascular y consumen gran cantidad de lácteos, sobre todo lácteos procesados. Ahí juega un papel importante también la calidad. Entre más fermentado y más orgánico sea el lácteo, mucho mejor. Ejemplo, el yogur griego o sobre todo el kefir, que son, digamos, lácteos ricos en probióticos, en ciertas cepas de bacterias probióticas que mejoran la salud intestinal y cerebral, mejoran la producción de neurotransmisores. Ahora, si se va a consumir leche, eso de que hay que tomar 3 vasos de leche en el día es un mito injustificado, eso no tiene sentido. La leche es una buena fuente de calcio, pero como lo dije anteriormente, también contiene antibióticos y hormonas. Es mucho más saludable consumir leche de cabra. La leche en general contiene 2 nutrientes a los cuales muchas personas son alérgicas, como son la caseína y la lactosa. Pero resulta que la leche de cabra y la leche de vaca tienen una diferencia. La leche de vaca contiene un tipo de caseína que es caseína tipo 1. La leche de vaca, la leche de cabra contiene caseína tipo 2. La caseína tipo 1 es inflamatoria, la caseína tipo 2 es antiinflamatoria. Por eso en las zonas del mundo, como lo mencioné hace un instante, las Blue Zones, consumen lácteos, pero sobre todo leche de cabra, y viven más. O sea, recomendación, consumir más leche de cabra, yogur de cabra, kefir de cabra, y para obtener calcio, vitamina K2, que la vitamina K2 es muy importante por una sencilla razón. A medida que se consume más calcio, producto del consumo de vegetales, pero sobre todo el consumo de lácteos de buena calidad,
se necesita fijar el calcio en los huesos. Entonces, no solamente es consumir calcio, sino fijar el calcio. Para poder fijar el calcio se necesita que en el sistema haya otros nutrientes que son cofactores de la fijación del calcio, como son cuáles. La vitamina K2 es esencial, el K2, que está en algunos alimentos fermentados y en algunos lácteos fermentados. La mantequilla contiene K2 y la vitamina D y el magnesio. Cuando hay déficit de esos nutrientes y hay un exceso de calcio en el sistema porque se consumen muchos lácteos, ese calcio se va a las arterias en lugar de irse a los huesos, que son donde se necesitan. Entonces, hay personas que tienen problemas de artritis y se preguntan, pero si yo consumo mucho lácteo, sí, pero resulta que tienes déficit de vitamina D, tienes déficit de magnesio porque no consumes suficientes vegetales y tienes adicionalmente un déficit de vitamina K2. Entonces, vuelve y juega, hay que tener un microbioma intestinal balanceado, una flora intestinal balanceada, porque son las bacterias intestinales las que producen esas vitaminas. Y tratar de consumir lácteos que no sean procesados, ultraprocesados, que no contengan hormonas y antibióticos, porque desafortunadamente eso es lo que encontramos en muchos supermercados. Preferir lácteos que profieran de leche de cabra, por las razones que mencioné hace un instante. Y el consumo del kefir, ¿no? El kefir es esencial. El kefir es esencial porque, por ejemplo, para hacer una comparación entre el kefir, que es una bebida láctea fermentada, y el yogur griego, por ejemplo. Un yogur griego regular puede contener 3 billones de bacterias de distintas cepas, mientras que un kefir, como el que se consigue aquí localmente, puede contener 7 billones de bacterias. En algunos países, en Estados Unidos, hay kefir que tienen hasta 16 o 20 billones de bacterias. Lo ideal es que consumamos entre 20 y 30 billones de bacterias, de cepas de bacterias en el día, a partir de los alimentos. Pero generalmente la gente no cumple con esa meta, digamos, con esa dosis mínima diaria de bacterias para ir reemplazando las bacterias que hay en la flora intestinal. Y cuando las personas por alguna razón, por alguna enfermedad están consumiendo antibióticos, los antibióticos indiscriminadamente van matando las bacterias que hay en el sistema. Entonces el sistema inmunológico, y hay una conexión entre el intestino, que es el segundo cerebro, y el cerebro, se van quedando sin bacterias, sin reservas, sin ejército. O sea, en el intestino tenemos 100 trillones de bacterias, son como unas mascotas que tenemos que estar repoblando y estar alimentando. Y la principal fuente de alimentación de las bacterias es la fibra. Ellas se alimentan de fibra. Si no hay fibra, si no consumimos fibra, ellas mueren por falta de fibra. Entonces, el kefir ayuda a repoblar la flora intestinal. Y digamos que esa es una de las ventajas del consumo del kefir, aumenta el nivel de vitamina A en la forma de retinol, mejora la producción de neurotransmisores, pero esto no sucede con la leche común y procesada, que no contiene probióticos, realmente no contiene probióticos, contiene bacterias, contiene antibióticos y hormonas, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces leche de vaca, mantenerla restringida, más bien, mantenerla alejada de la dieta, y pues como lo he escuchado, la leche de vaca debería ser solo para los terneros, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos pasar a la siguiente pregunta. La mantequilla de vaca debe evitarse porque contiene mucha grasa saturada y causa enfermedad cardiovascular. Hace un momento pues estuvimos mencionando la mantequilla y hablamos de sus bondades. ¿Qué más nos tienes para contar al respecto, Juan Carlos? Sí, continuando pues con el tema de la mantequilla de vaca es una gran fuente de algo que se llama ácido butírico. El ácido butírico es un ácido que al llegar al intestino promueve la formación de más bacterias. Es un alimento para las bacterias. Además contiene vitamina K2, ¿cierto? Lo importante es no consumir excesivos niveles de mantequilla.
De todas maneras, si a uno le dan a escoger entre mantequilla y margarina, pues es preferible la mantequilla. La margarina es alto en ácidos grasos trans, que son aterogénicos, o sea, aumentan el riesgo de formación de trombos en las arterias, ¿sí? De bloqueo arterial. Y la sola presencia de vitamina K2 digamos que hace que de alguna forma la mantequilla de vaca proporcione beneficios cardiovasculares, ¿cierto? Porque la vitamina K2, como lo decíamos hace un instante, es esencial para fijar el calcio en los huesos. Eso ya se ha descubierto eso. Lo otro es que hay dos tipos de mantequilla. Está la mantequilla de vaca y está la mantequilla clarificada o ghee, ¿cierto? El que es muy utilizado en la medicina ayurvédica en la India desde hace miles de años. ¿Cuál es la diferencia? El ghee es una mantequilla que no tiene caseína ni lactosa, por eso se llama mantequilla clarificada. Y adicionalmente en ese proceso de clarificación o de liberación de esos nutrientes a los cuales muchas personas son alérgenos, se potencia la presencia de vitamina K2. O sea, si ustedes tienen posibilidad, los que están escuchando, de consumir ghee, además de que tiene una ventaja para calentar, para cocinar a altas temperaturas, porque el punto de humo es mucho más alto, es mucho más benéfico para la salud humana, ¿sí? El punto de humo del ghee es de más de 400 grados y eso lo hace propicio para cocinar a altas temperaturas. Digamos que uno de los grandes beneficios del ghee es no solamente la cocción, sino la alta presencia de vitamina K2 y vitamina D y vitamina A. Correcto. Y como lo dijimos ahora, entonces evitar también mezclar la mantequilla con el pan, que es una costumbre que se tiene, porque se convierte en algo altamente venenoso. O sea, tener cuidado con eso. Pues es una costumbre hacerlo. Y peor aún si es pan blanco mezclado con la mantequilla. Bueno, y en este tema, pues, continuando con la parte vegetal, ya que es la última pregunta, la número 10, los aceites vegetales son mejores para la salud humana que la mantequilla, y ahí entra pues el tema de la margarina, ¿no? Entonces, muy bien, Juan. Sí, el tema es que esta pregunta se relaciona con los ácidos grasos. Los seres humanos necesitan mantener ratios, o sea, relaciones en el cuerpo en el rango adecuado. ¿Qué es una relación? Es una cantidad sobre otra. Entonces, en este caso estamos hablando de ácidos grasos, es el omega 3 sobre el omega 6 o el omega 6 sobre el omega 3, como uno lo quiera medir. Cuando el nivel de omega 6 sobre el nivel de omega 3 es superior a 10, o sea, cuando esa relación o esa división es superior a 10, hay inflamación en el cuerpo. En las zonas más donde la gente más vive en el mundo, se ha demostrado que entre más cercano a uno esté ese ratio, la gente vive más. O sea, el telómero, que es como uno de los biomarcadores de la longevidad, aumenta, ¿cierto? En los cromosomas aumenta la longevidad cuando hay mayor nivel de omega 3 en el cuerpo. Entonces, cuando se consumen aceites vegetales como soya, maíz, que son aceites vegetales en la misma canola, la canola, por ejemplo, la canola contiene alto nivel de omega 3, pero es una omega 3 rancio, eso es oxidado, entonces no es un buen omega 3. Cuando se consumen esos aceites vegetales, ¿sí?, aumenta el nivel de omega 6 inflamatorio en el cuerpo. Si eso llega a 20 sobre 1, o sea, 20 partes de omega 6 por cada parte de omega 3, aumenta sustancialmente el riesgo de ataque cardíaco. Entonces, muchas personas hoy en día, y sobre todo en países desarrollados en donde hay alto nivel de consumo de comidas rápidas, y nosotros desafortunadamente, Julián, estamos importando todas esas tendencias y esas modas, hemos copiado todo eso desde los años 70. En los años 70 en los Estados Unidos del siglo pasado, el ratio de omega 6
a omega 3 era de 10. Después de la introducción de la industria de comidas rápidas se disparó a niveles de 30-35. Por eso la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte hoy en día, por el elevado nivel de omega 6 inflamatorio. Entonces, lo ideal es consumir, o sea, es más sano consumir mantequilla moderadamente que aceites vegetales hidrogenados, porque esos aceites son calentados a alta temperatura, son hidrogenados y son tóxicos. Hay algún aceite de canola, hay algunos productores de aceite de canola en el mundo, particularmente en Canadá y en Australia, que son producidos en frío, son prensados en frío, no son calentados, son aceites de alta calidad, pero eso no es lo que nos venden en los supermercados localmente. Lo que nos venden es aceite vegetal hidrogenado, que es inflamatorio. O sea, es mucho mejor consumir o usar aceite de oliva o el aceite de aguacate, que el aceite de aguacate tiene una ventaja, se puede utilizar para cocinar a alta temperatura. ¿Sí? Los omegas deben estar equilibrados entonces. Y no solo omega 3, omega 6, sino que hay otros omegas además. Omega 3, 6, 9 deben estar en balance. Y ahora pues las personas están consumiendo mucho estas capsulitas de omegas, o sea, pero deben ser equilibradas. Omega 3, 6, 9 en perfecto balance, porque si hay un desequilibrio, así como lo menciona Juan, entonces vamos a tener un problema, y un problema grave, un problema de inflamación en el cuerpo, ¿ya? Entonces, todo equilibrado. Bueno. Si quieren, yo hago una aclaración allí en relación con el tema del omega 3. El omega 3 puede ser de origen vegetal o de origen animal, pero el problema con el omega 3 vegetal, que está en las semillas de chía, semillas de linaza y todo tipo de semillas, y algunas nueces, es que ese tipo de omega 3, solamente el 8% de lo que tú consumes de omega 3 vegetal se convierte en la forma que lo requiere el cuerpo. Eso se llama ácido alfa-linoleico, se convierte en DHA, que es la forma como lo requiere el cuerpo, y en EPA, que es la forma como lo requiere el cuerpo humano, en una tasa del 8%, o sea que realmente tendríamos que consumir grandes cantidades de semillas y de nueces para obtener omega 3 como lo requiere el cuerpo humano. El ácido EPA es muy importante para el sistema nervioso y para evitar problemas de depresión. El DHA es importante para la cognición. Entonces, las principales fuentes de omega 3 es el pescado, ¿sí? Nada reemplaza el pescado como fuente de omega 3 realmente. Las algas tienen buen nivel de omega 3, pero también tienen ese problema de conversión, ¿sí? Es mucho más eficiente el pescado por muchas razones, sobre todo los pescados grasos. Entre más graso sea el pescado, mucha más calidad y cantidad de omega 3 se obtiene. O sea, si una persona tiene bajo nivel de omega 3 en el sistema, tiene alta probabilidad de tener episodios de depresión y episodios de mayor nivel de riesgo de enfermedad neurodegenerativa. Bueno, excelente. Estamos viendo que gran parte de nuestra alimentación es un lío realmente. O sea, no sabemos comer, tenemos una gran cantidad de ofertas. La sociedad de consumo nos está ofertando constantemente una cantidad de productos que realmente nos están haciendo daño para nuestra salud. Entonces, he aquí la necesidad de aprender, de informarnos. He ahí la importancia de este trabajo que estamos haciendo en este momento, que es de información, y para que ustedes conozcan al respecto, empiecen a preocuparse más por su salud, de que se pregunten qué es lo que van a comer, si esto que voy a comer es adecuado para mí, para lo que hago, para la actividad que desarrollo, para el nivel de actividad física que tengo en el día. O sea, pueden surgir de acá muchos interrogantes, y los invitamos a que participen, a que comenten, a que nos hagan más preguntas, qué otros temas de interés, o a partir de acá, qué más les surge, qué más interrogantes, pues para que esto vaya creciendo día a día, para que esta comunidad informativa y bien informada, que es lo que estamos pretendiendo, pues vaya creciendo más, y llevarles a ustedes este mensaje de tanta importancia, pues. Y miren que aquí surgen muchísimas cosas, y
surgen muchas preguntas, muchos interrogantes y bueno, pues estamos acá para resolver esos interrogantes. Y bueno, darles las gracias a Juan por la participación, por estar hoy, por querer compartirnos este mensaje, este conocimiento, pues y de igual manera, pues aquí estamos para hacerlo. Manténganse conectados, suscríbanse en el canal, comenten, participen y bueno, estamos para servirles de todo corazón, con mucha humildad. Pues bueno, y muchas gracias por estar en sintonía y hasta la siguiente oportunidad. ¿Ok? Cordial saludo y chao, chao, que la pasen bien.